Bienvenidos a Destinos del Color y el Verbo. Querido público, hoy hablaré sobre la palabra ajedrez. Programa dedicado a los que practican esta actividad deportiva y para otros que llevan sus vidas en constante competición, como en intrincados movimientos o estratagemas, en donde al final el destino, luego del logro, es la insatisfacción. De esta manera y con la grata compañía de un ave que aquí ronda mi hogar, un córvido muy elegante como siempre, doy inicio a este programa sobre artes plásticas y literatura. Bienvenidos. Su origen es en la India y de ahí pasó a Persia en el siglo V, siendo los árabes quienes lo extendieron por Occidente. La presencia árabe facilitó sin duda la difusión del ajedrez en la península y el rey Alonso X el Sabio mandó a traducir y recopilar en su libro de ajedrez, dados y tablas en 1283 diversos tratados árabes sobre el juego. Respecto a la palabra, como es de esperar, siguió un camino paralelo, el castellano, donde no está documentada antes del siglo XIII. La tomó del árabe hispano, asaj, tango, y así el raj derivado del árabe clásico, sig, rang, que a su vez proviene del pelvi, atraj, y del sánscrito, aturá, ga. Literalmente de cuatro miembros, cuatro miembros de lo que alude a las cuatro armas del ejército de la India. Estas eran infantería, caballería, elefantes y carros de combate que aparecen representados en el tablero por los peones. Los caballos, los alfiles, del árabe andalusí alfil, derivado del árabe clásico ful, y del pelvi, pil, elefante y las torres respectivamente. Querido público, una breve pausa comercial. Volvemos. Mientras que en el diccionario de la Real Academia Española, el diccionario de autoridades, la palabra se recoge ya en el año 1726. Aquí voy a leer un breve texto que dice así: aunque la grafía Atsedretz, que era la entonces empleada y que se mantendría
en las sucesivas ediciones hasta 1817. Se define así: juego que se compone de diferentes piezas, la mitad blancas y la otra mitad negras, que son 2 reyes, 2 reinas, 4 alfiles, 4 caballos, 4 roques o torres y 16 peones, ¿no? Mientras que en nuestra edición más reciente del diccionario señala lo siguiente: ajedrez, juego de mesa entre dos personas que se practica sobre un damero en el que se disponen las 16 piezas de cada jugador, desiguales en importancia y valor, que se desplazan y comen las del contrario según ciertas reglas, conjunto de piezas que sirven para el ajedrez. También existe la palabra ajedrezado o ajedrezada, ¿no? Es el adjetivo, y el ajedrecístico y el ajedrecista, ¿no? Ajedrea, que también, pero claro, esto ya tiene otro significado, ¿no? El ajedrea es una planta de la familia de las labiadas, de unos 30 centímetros de altura, muy poblada de ramas y hojas estrechas, algo velludas y de un verde oscuro, muy olorosa, que se cultiva para adorno en los jardines y se usa en infusión como estomacal. Ajedrecista es el modo, figura de, se refiere a jugador de ajedrez, ¿no? Aficionado o profesional. Ajedrecístico, perteneciente o relativo al juego de ajedrez. Y ajedrezado o ajedrezada, que presenta cuadros de 2 colores, dispuestos como las casillas de un tablero de ajedrez. En la arquitectura, especialmente conjuntos de cuadrados que semejan un tablero de ajedrez, usado sobre todo como decoración o pavimento. Eso es respecto a la terminología, ¿no? Del origen de la historia de la palabra ajedrez, ¿no? Se podría señalar que en qué consiste el juego, ¿no? Pero claro, eso ya sería un poco de desviarnos porque ahorita estamos nosotros enfocados en el tema no lingüístico, filológico, literario, ¿no? Por lo cual en este momento tengo que citar, ¿no?, algunas menciones justamente literarias, de las que aquí lo tengo señalado aquí en la computadora. Por ejemplo, Manuel Bretón de los Herreros, la Escuela del Matrimonio de 1852, señala lo siguiente, ¿no? En esos versos: como ya en el baile es cero, aunque dama de alta prez, jugando está al ajedrez con un literato güero. Otro texto donde también lo cita a Fray Bartolomé de las Casas, en libro Historia de las Indias, 1527-1561, que para mí tengo no ser menor excusa, el ejemplo de pedrerías les daba, pues en su mayor contentamiento jugaba al ajedrez la libertad de aquellos más que miserables. La palabra, el elemento ajedrecístico, el ajedrez, está presente, ¿no? De mucho tiempo en la literatura. Y lo podemos encontrar en grandes obras, en obras maestras, ¿no? El otro día estuve mencionando, ¿no?, esa frase, ¿no? Obra maestra, decía. Obra maestra, obra maestra. Don Quijote, por ejemplo, ¿no? Y hablando de obras maestras, respecto al ajedrez, quiero señalar a un autor peruano que tiene una obra maestra. Y menciona al ajedrez.
El texto se llama Los Incas Ajedrecistas. Esto es de las tradiciones peruanas, la edición completa de nuestro gran Ricardo Palma. Un libro de 1900 páginas, papel cebolla, editorial Aguilar, que falta un proceso de restauración porque esta obra la conseguí en un estado calamitoso, ¿no? Y bueno, ya en su momento lo voy a restaurar. Por ejemplo, acá señalarles un texto donde acá el escritor nos dice, ¿no? En el relato Los Incas Ajedrecistas, 1532-1533, la tradición popular asegura que el Inca no habría sido condenado a muerte si hubiera permanecido ignorante en el ajedrez. Dice el pueblo que Atahualpa pagó con la vida el mate que por consejo sufriera Riquelme en memorable tarde, en el famoso consejo de 24 jueces, consejo convocado por Pizarro. Se impuso a Atahualpa la pena de muerte por 13 votos contra 11. Riquelme fue uno de los 13 que suscribieron la sentencia. Entonces, con estos breves ejemplos o citas, estamos ¿no? Sosteniendo de que el ajedrez es un motivo literario, ¿no? No poético, pero es un motivo literario bastante usado en distintas regiones, de distintas épocas, y estamos viendo un escritor peruano, ¿no? Por ejemplo, también tenemos aquí eh, el aspecto de la palabra ajedrez. En el diccionario panhispánico no hubo resultados favorables. El de dudas y dificultades de Manuel Soco tampoco, no lo ha mencionado. En el diccionario etimológico hemos encontrado una información que, digamos, no es que contradiga, ¿no?, la introducción que yo di sobre su origen indio, ¿no?, su origen de la India, sino que probablemente lo complete, ¿no? Porque acá señala que etimológicamente, voy a leer esta parte, el ajedrez, los juegos con tableros y piedritas que jugaban en China y Japón, más de 4000 años atrás. Los chinos lo llevaron a la India, donde este juego fue evolucionado y lo llamaron Chatur Anga, entre paréntesis, cuatro fuerzas. En sánscrito, por las cuatro fuerzas del ejército indio antiguo: carros de guerra, elefantes, caballería e infantería. Esto ya lo mencioné, ¿no?, anteriormente. Esta palabra fue deformando a medida que las diferentes culturas adoptaron este juego. Los persas los llamaron Shantraj. La palabra Shah en persa significa rey. Jaque mate proviene de Shah Mat, que significa rey matado. La palabra se asocia con la misma raíz indoeuropea, quiter, que nos dio la palabra cuatro. A los interesados, el ajedrez, ¿no? Están las piezas, el alfil, damero, peón, ¿no?, las cuales también ya hemos mencionado. Entonces, digamos que los chinos lo llevaron a la India, donde este juego fue evolucionando, ¿no? Y ahí es donde se salieron las cuatro armadas, ¿no? Caballería, infantería, elefantes y carros de guerra, ¿no? Esta palabra fue deformando a medida que las diferentes culturas adoptaron este juego. Los persas lo llamaron Shatraj, la palabra Shah en persa significa rey. Así es. Respecto a la palabra ajedrez, en el capítulo pasado
estuve mencionando sobre una técnica sobre lo que es la ortografía, como un tips, ¿no? Donde sostengo de que por medio de la pronunciación eh, favorece, ¿no? Una correcta ortografía, ¿no? Respecto a mi experiencia. Y, y claro, ¿no? Eso es un tips, ¿no? O sea, la ortografía, ¿no? Yo, lo que pasa es que me pongo a revisar el video y uno ve, ¿no? Entonces, eh, es importante que especifique que la ortografía se basa estrictamente en la lectura, ¿no? En la lectura. Ese es el pilar fundamental, ¿no? La lectura es lo ideal, ¿no? Luego de, sobre la pronunciación o alguna técnica sobre cuando es esdrújula, entonces, o las consonantes, no son tips secundarios, pero que ayudan, pero lo que determina es la lectura, ¿no? Y la lectura es fundamental. Yo justamente, ¿no? Por ejemplo, eh, uno puede pronunciarlo, pero más que pronunciar la palabra, uno tiene que leerla, ¿no? Y leyendo en las obras literarias o en los libros, libros que han pasado revisiones, libros que han, ¿no? Obras reconocidas, ¿no? Ahí es donde uno encuentra, ¿no? La, la perfecta eh, gramática, sintaxis y ortografía, ¿no? La lectura es fundamental, ¿no? Eh, Ahora, claro, el tema de la lectura ahorita es un tema amplio, ¿no? Porque estamos en una era donde fundamentalmente lo que se da es la videocracia, ¿no? Entonces, video. Todos son efectos especiales, todos son retoques, todos son animaciones y todo eso, ¿no? Entonces yo aquí en esta pequeña tribuna incentivando la lectura o hablando de libros, no es prácticamente, yo soy consciente, ¿no? Que es algo, ¿no? Que no va dirigido a las masas, ¿no? Sin embargo, para las personas que en verdad les interese, se encuentren con este video y les interese, ¿no? Tener el hábito lector, yo quisiera darles unas sugerencias en que todo es un proceso, ¿no? Un proceso gradual. No quieran convertirse de la noche a la mañana en 4 o 5 horas, invertir 4 o 5 horas en lectura, porque al segundo o tercer día van a quedar rendidos y lo van a dejar por completo, ¿no? Entonces yo apuesto por la opción gradual, ¿no? Apuesto por, eh, muchas veces por el contorno. Si usted le gustaría ser un lector, busque lectores. Entre a foros, donde hay gente que hace reseñas, hace críticas, expone debates, hablan de libros, ¿no? Eh, Busque vincularse personalmente con gente que lee, ¿no? Eso, ¿no? Es porque el contorno determina mucho. Por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Si usted le enseñara costura o le enseñara escultura a una persona, a un adulto mayor o a un niño, ¿no? A veces los niños tienen bastante similitud con las personas mayores, ¿no? Las personas de la tercera edad. Si usted le enseña escultura a un adulto mayor o redacción literaria a un adulto mayor, y ese adulto mayor no, su contorno social no pertenece al grupo de personas que comparten esa misma afición. No, simplemente no va a fluir, no va a desarrollarse, ¿no? Para que fluya un hábito,
el contorno es determinante, ¿no? Principalmente en el proceso iniciático, ¿no? De la persona. Una vez que ya te encaminaste, ya la verdad que poco o a nadie necesitas para seguir avanzando en tus proyectos, sea de lectura o de la disciplina que usted busque, ¿no? Entonces, si usted quisiera leer gradualmente y tener el hábito para la lectura y posteriormente o para la escritura, lo recomendable es no elegir un contorno. Ahora, si usted me dice que no conoce absolutamente a nadie que lee, o que escribe, o que lee, ¿no? Entonces, sin embargo, pueden haber personas que por medio de la estima, por medio del afecto, pueden haber personas que sí te puedan escuchar. Por ejemplo, que tú le leas, que tú le cuentes un texto que hayas leído. Entonces, hay gente afín, ¿no? Lo ideal es estar en grupos, ¿no? En una misma línea, ¿no? En una misma línea. Si usted es un ajedrecista, se junta con 5 ajedrecistas profesionales, usted será el sexto. Si usted se junta con 5 personas que juegan billar profesionalmente y se vincula constantemente con, ¿no? con estas personas, usted será el sexto jugador profesional de billar. Lo mismo, ¿no? En distintas actividades, para bien o para mal, ¿no? ¿Qué es bien? Algo que te haga crecer. ¿Y qué es mal? Algo que sea regresivo, algo que no te haga crecer, que tenga estancado. Así es. Estimado público, esto ha sido todo por hoy respecto al término ajedrez. La mirada, los campos de la literatura, de la lingüística, la filología, no dando algunos ejemplos en prosa o en verso. Reiterar, como siempre, mi total gratitud a la sintonía y adelantarles de que dentro de poco estaremos incursionando también lo que son reportajes y documentales, ¿no? En las áreas en las cuales siempre estamos enfocados, que son la literatura o las artes plásticas. Queridos amigos, mi nombre es Enrico Díaz Bernuy y nos vemos pronto.